contigo. Y efectivamente, Macheret lo que desea no es presentar una defensa de Hegel, ni siquiera adoptar las armas de Hegel. Lo que desea Macheret es mostrar que la lectura que Hegel hace de Spinoza no es correcta porque en lugar de ser diferente de él, la lectura que él propone de Spinoza lo hace bastante cercano a Hegel mismo, ¿no? Esa es la perspectiva de Macheret. Si elegimos el libro de Macheret para este curso, es porque me parece una de las lecturas más serias de esta comparación, que creo muy importante en filosofía, y no es porque considere que Macheret tiene razón enteramente, al contrario, yo creo como tú que hay una parte de Hegel que Macheret no reconoce, lo vamos a tratar de decir. En cambio, ahí, y aquí quisiera plantear el matiz que yo he venido haciendo en el curso, lo que yo creo muy importante es devolverle también la palabra a Spinoza, a través de Macheret en parte, pero no únicamente, devolverle la palabra a Spinoza para que esa lectura que Hegel hace de él, digamos, se complete y la veamos en lo posible un poco más claro. La intervención de Jesús va en la dirección en que yo pretendo ofrecer este curso exactamente. Por una parte, es decir, adoptar la perspectiva de Macheret, la lectura que hace Hegel de Spinoza tiene esa dificultad, que hay una parte de Spinoza que es más hegeliana de lo que Hegel mismo pretendería, pero lo que yo intento ahora es decir, pero además de eso, hay en Spinoza una revaluación del método geométrico, del more geométrico, que también está presente en él. Es decir, lo que yo pretendo es a la vez devolverle la palabra a Spinoza, en la medida de lo posible, para comprender su proyecto, para entender lo que él mismo se proponía, y de esa manera evaluar con un poquito más de precisión la perspectiva que Hegel tiene de él. Por una parte, es verdad, como Macheret lo muestra, que Hegel no lee todo Spinoza en el sentido de lo critica desde un punto de vista probablemente suyo, pero también es cierto, y eso es lo que intento mostrar a partir de la clase anterior, que hay una parte de Spinoza en la que Hegel acierta efectivamente. Es decir, Spinoza no ve las definiciones como meros inicios de provisorios de una demostración posterior. Él ve la definición como algo que ya tiene, que es una idea clara y distinta, idea que requiere un trabajo que se ha hecho previamente para llegar a ella, ¿no? Jesús introducía un término que probablemente yo haría mío. Hay en Spinoza como dos procesos. Uno, el que conduce a las definiciones, el que conduce a las ideas claras y distintas, y luego el otro, que está explícito en la ética, que parte de esas definiciones y que efectivamente a través del trabajo interior de las proposiciones muestra gradualmente el despliegue racional de eso que ya se formuló como ideas claras y distintas. Eh, digamos, para precisar un poco, Eric, lo que yo intento es a la vez darle la palabra a los dos para tratar de evaluar lo que uno y otro ofrecen, las diferencias y las similitudes que hay entre ellos, con el fin de que eh, la crítica hegeliana a Spinoza no sea meramente tachada de equívoca y sin embargo se vea que Spinoza tiene una potencia mayor de la que probablemente la lectura de Hegel lo muestra, ¿sí? Para mí ese es el sentido de lo que he venido diciendo. Eh, tu preocupación en Hegel me parece correcta. Yo lo que haría en el caso tuyo es decir, bueno, pero detengámonos un poco más en Spinoza. Démosle un poco más de crédito a Spinoza y veamos qué hay en el espinosismo que me parece extremadamente importante. Ya lo vimos en parte y Macheret lo describe en parte también. ¿Sí queda un poco más claro, Eric? No, sí, doctor. Bueno, Sí, nada perdón, más. continúa, continúa. No, yo lo ¿Llegaste que a decir algo considero más? más importante en esos términos del espinosismo es esto que refiere Macheret, ¿no es cierto? Que el pensamiento siempre es un encadenamiento de ideas. Sí, bueno, Y como, por ejemplo, usted lo sabe, el entendimiento, eso es muy interesante, por ejemplo, en Macheret, el entendimiento no es solamente una expresión de la sustancia, ¿no es cierto? Así como el modo, sino que el entendimiento
cómo lo planteó, o la voluntad, mejor dicho. La voluntad es una formación, ¿no es cierto?, de ideas. De algún modo que la voluntad, como lo diría Hegel, es de algún modo el resultado de este proceso espiritual, ¿no es Sí, cierto?, en el así es. que el actor está de algún modo inmerso. Nada más que yo pensaba que la comparación un poco es un tanto forzada porque no hay un trabajo lógico por parte de Macheret, no hay un sistema de la razón pura como el que Hegel sí despliega, no hay una demostración de las categorías, por más que éstas puedan ser utilizadas en el sentido más abstracto como lo plantea Macheret. Incluso esa abstracción necesita una demostración, como Hegel lo lleva a cabo en la doctrina del ser, donde las categorías aparentemente más abstractas son sujetas siempre a una demostración dialéctica, donde una no se puede comprender sin la otra. Creo que eso no lo tiene eh, Spinoza. Creo que esa es la gran debilidad de su sistema. A ver, espérate, ahí es justamente donde te pido que te esperes un poco y que le des chance a Spinoza de decirnos qué cree que es una definición y cómo se alcanza una definición. Porque justamente Spinoza, como decía un poco Jesús metafóricamente, no trae las definiciones de la nada. Él sabe que hay un trabajo detrás de las definiciones y que ese trabajo es el que le permite pensar que la definición es una idea clara y distinta. Esto, desde luego, para Hegel no sería aceptable, pero tampoco puede ser desdeñable. Tampoco es que Spinoza haya simplemente traído las definiciones de no importa dónde, ¿no? Es decir, hay una larga elaboración en Spinoza que se ve ya puesta en las definiciones y que es lo que quiero un poco rescatar, ¿no? Justo para decir, eh, ahí se ve Spinoza enteramente en su tiempo, ¿no es cierto? Spinoza no podía, obviamente, adivinar a Hegel ni adivinar lo que después de Kant sería la filosofía, pero tampoco se puede decir que simplemente es un formalista que traería definiciones arbitrarias o contingentes o meros puntos de partida para expresarse. O sea, ahí es donde quisiera ser más justo con Spinoza, ¿sí? Bueno, ¿alguien quiere agregar algo a todo esto que se ha dicho? ¿Comentarios? Por ejemplo, Marco o Camilo. Doctor, de pronto, siguiendo la línea de Jesús, al respecto de que lo que hicimos la clase pasada fue comparar la interpretación que hace Macheri del método y la interpretación que hace Gerol, eh, siendo que uno considera que Macheri considera que Spinoza no es tan, entre comillas, tan riguroso con el método geométrico, sino que lo reinventa, lo problematiza, etcétera. Y el otro, Gerol, considera que Spinoza pues sigue al pie de la letra el método. Eh, en ese contexto decir que lo que a mí me pareció fundamental en la interpretación de Machere es que él considera que, eh, como decía Jesús, las definiciones iniciales son apenas puntos de inicio que no contienen ya las verdades en última instancia, las ideas claras y verdaderas, etcétera, sino que, como usted decía en la clase pasada, hay un juego entre grupos de definiciones, proposiciones, axiomas, etcétera. Y lo que pasaría entre ellas es que habría como usted decía, un juego de reenvíos que tejería una suerte de trama bueno, en fin, proposiciones, axiomas, corollarios, etcétera, que tendrían como efecto que al avanzar en la exposición, al avanzar en esta lista pues, de momentos, los momentos posteriores irían llenando de verdad de contenido las primeras proposiciones, las definiciones iniciales que aparecían en un principio más o menos como injustificadas, aún sabiendo pues que no deberían estarlo porque pues precisamente la idea, el método es la idea de la idea, ¿no? Eh, esto se me hizo, digamos, muy interesante al respecto de la interpretación de Macheret. Y también, pues, lo que usted decía, ¿no? Esa división entre dos grupos de proposiciones, ¿no? Unas primeras que dicen lo que, por ejemplo, en la primera parte lo que es Dios, y otras segundas que dicen lo que pueden, y cómo, pues, por ejemplo, en esta división, las segundas ayudarían a llenar de contenido verdadero las primeras, en tanto, obviamente, en Spinoza hay una identidad entre la esencia y la potencia.
Y bueno, en Gerold, que de pronto no creo que no lo dijo ahorita Jesús, eh, pues sí se parte de que las primeras definiciones ya son ideas claras y verdaderas, eh, y aparece esta distinción entre definiciones de palabras y definiciones de cosas, donde se privilegia, pues en la lectura que hace Guerol de Spinoza, las definiciones de cosas, ¿no? Porque al parecer no sean, usted decía que al inicio de la ética, pues aparecen las definiciones de esta forma, ¿no? Por tal cosa entiendo tal otra, y parece que son convenciones, pero en el fondo no son convenciones, sino más bien ya enunciados pues, de cosas verdaderas, y esto le da pues, el estatus de definición de cosa y no el estatus de definición de palabra, y de ahí se vendrían ya derivando pues las siguientes proposiciones, axiomas, etcétera. Y bueno, ya, dejo ahí. Sí. Justamente a esta segunda parte es a la que yo pienso dedicar esta sesión, ¿no? A desarrollar el punto de vista de Gerold, que no es el de Gerold, sino tiene un fuerte apoyo en Spinoza. Ya veremos que justamente nos vamos a remitir otra vez al Tratado de la Reforma del Entendimiento para mostrar cómo, si bien es cierto que las categorías que Macheret utiliza, la idea adecuada aparece, por cierto, solo en la ética, no en el tratado, pero eh, esta idea de que en realidad el conocimiento es el despliegue racional de, de, de idea en idea, eso que está claramente en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, coexiste con una cierta definición ahí mismo de la definición, ¿no? O sea, Spinoza parece creer que hay un trabajo que se tiene que hacer de idea en idea hasta alcanzar ideas claras y distintas, que son las definiciones. Y luego las definiciones vuelven a ser tratadas de la manera en que Macheret lo presenta, ¿no? Ahí es donde, a eso me refiero cuando digo hacer un poco más de justicia a Spinoza, no en el sentido de darle la razón, sino en el sentido de ver su proyecto con más claridad, de ver su propio proyecto con un poco más de claridad para que el juicio que podamos hacer pues sea lo más adecuado posible. A esa segunda parte, que es una definición, seguir a Gerold, ir a Spinoza al tratado para mostrar que efectivamente en Spinoza hay esa idea de la definición y que por tanto su apego al método geométrico no es enteramente, como dice Macheret, un apego provisional, sino que es en realidad lo que Spinoza cree que es el punto de partida del conocimiento, ¿no? Sí, a ver, yo utilicé la introducción de Macheret sobre todo para hacer énfasis en algo que creo que hoy no ha señalado nadie, que es que el método geométrico para Spinoza, el uso del método geométrico, tiene para Spinoza la importancia de que unifica algo que Hegel llama especulativo, es decir, la unidad del pensamiento y del ser, ¿no? Spinoza, de acuerdo con Macheret, y creo que es importante para comprender esta perspectiva, Spinoza es el método geométrico porque él piensa que el desarrollo causal es a la vez el desarrollo racional del pensamiento y el desarrollo objetivo de las cosas. Es la naturaleza de las cosas. Por eso yo insistí en esa expresión. No es secundum fieri, no es según se hacen, sino secundum esse, según son. Es decir, Spinoza hace descansar esa unidad entre ser y pensamiento justamente en el método geométrico, porque dice que hay perfecta unidad entre lo que la razón constituye cuando piensa y el objeto real que está siendo pensado. Déjame decirlo de una manera un poco más plástica. En Hegel, esa relación entre pensamiento y ser se resuelve a través del trabajo, de una actividad, de un vínculo entre dos géneros del ser. Para Spinoza, para Hegel, el problema del trabajo, es decir, del esfuerzo del pensar para reconstituir al objeto en su esencia, es un esfuerzo, es un trabajo. En Spinoza esa unidad se da a través del método. Es decir, para Spinoza el método geométrico no es solamente el despliegue racional de la demostración, sino es también el despliegue objetivo de las cosas que son. Si Spinoza quiere unificar ser y pensamiento, no lo hace a la manera de Hegel. A mí me parece que la manera de Hegel es la correcta, pero además habría que esperar hasta mucho más tarde para que la idea de trabajo productivo, intelectual,
aparezca, ¿no es cierto? En Spinoza eso se resuelve diciendo el método geométrico es a la vez la exposición causal desde el punto de vista racional, pero la exposición objetiva desde el punto de vista de que las cosas así son, ¿no es cierto? Ahora, uno puede decir, es que Spinoza, pues, de todas maneras está en retardo a Hegel. Bueno, probablemente, pero hay que darle el crédito de que esa unidad entre ser y pensamiento, ese paralelismo del que muchas veces se habla, se resuelve a través del método geométrico. ¿Por qué? Porque el método geométrico es la exposición de la sustancia no solamente en su aspecto racional, sino en su ser mismo. ¿Es verdad? ¿Sí? Ahora, eh, ya decir que Spinoza es más hegeliano que Hegel, yo en eso no voy a decir, ahí sigo más bien la línea de Eric. En Hegel hay un proyecto distinto, con una base distinta, que tiene que ver con el hecho de que Hegel es ya posterior a Spinoza de varios siglos, y que la filosofía ha tenido un desarrollo específico, pero es darle también a Spinoza, digamos, la fuerza que tiene, ¿no? La salida que nos ofrece para pensar esa enorme dificultad que es la unidad del ser y del pensar, ¿no? Atención, no es solo la lectura de Gerould la que estoy presentando, sino Gerould tiene razón al decir, lo vamos a ver ahorita en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, es que el mecanismo que nos hizo llegar a la idea verdadera, eso que nos describe en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, es antecedente en ese mismo tratado de la definición. Es decir, parecería que Spinoza piensa que para llegar a una buena definición hace falta la formación de la idea verdadera. El trabajo que Macheret reclama de Spinoza en la ética también estaría presente antes de llegar a las definiciones, ¿no es cierto? Antes de llegar a las definiciones. Y en ese sentido, a mi juicio, Hegel tiene razón. Es decir, Spinoza tiene una concepción de la producción de ideas verdaderas, de ideas claras y distintas, que son las definiciones, que son efectivamente el punto de partida ya verdadero, del cual se deriva, porque son verdaderas, todo lo demás. ¿Sí? ¿Sí logro darme a entender? Es a la vez, darle a cada uno el rol que le corresponde filosóficamente, lo que podía pensar efectivamente el pensador en su momento, y darle sentido a la crítica hegeliana, no solamente para desecharla, como creo que es el caso de Macheret, sino como para decir, también hay elementos para afirmar eso que Hegel está diciendo, porque en Hegel hay un proyecto de un orden distinto que no está y no podía estar, según yo, en Spinoza todavía. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a volver a Macheret, ¿no? Decíamos la ocasión anterior que la ética comienza por definiciones, porque desde el punto de vista de Spinoza, son definiciones ya no solo de palabras, sino de cosas, ¿no es cierto? Spinoza dice que hay dos clases de definiciones porque el entendimiento es capaz de producir efectivamente por sí mismo, por sus propias fuerzas, como un autómata espiritual, es capaz de producir definiciones. Pero hay unas definiciones que él llama nominales, que son definiciones que no están guiadas por la razón, que no están guiadas por lo inteligible. Y esas definiciones nominales son meras definiciones de palabras, dice Spinoza. Lo vamos a ver en el tratado, literalmente de palabras, ¿no? Pero hay otra clase de definiciones, en cambio, que Spinoza llama ideas, que son definiciones de las cosas. Son definiciones en las cuales está contenida la esencia de la cosa. Es decir, la definición ya incluye, dice Spinoza, la esencia de la cosa. Y por tanto, son definiciones verdaderas. Son definiciones que tienen el carácter de verdad, ¿no? Spinoza piensa, dice Gerould, y tiene razón, ¿eh? Gerould no está inventándose un Spinoza, está diciéndonos, esto es lo que se lee efectivamente en el Tratado de la Reforma del Entendimiento. Si una definición es verdadera, dice él, no puede reducirse a ser definición de palabra y debe ser al mismo tiempo definición de cosa. De este modo, por una parte, explican aquello que concebimos cuando utilizamos tal palabra, es decir, son definiciones nominales. Yo pienso que, yo inteligo que. Por otra parte, describen lo que las cosas son en sí, y en ese sentido son definiciones de cosas. Son a la vez
definiciones de cosas y definiciones de palabras. Spinoza piensa que, siendo ambas cosas, se eliminan dos fuentes de confusiones. Primero, se elimina la idea imaginativa de la idea clara. Esto es muy importante porque, como hemos visto para Spinoza, el problema de la verdad supone que podamos diferenciar una idea clara y distinta, una idea verdadera, como dice el tratado, una idea adecuada, como va a decir la ética, de las ideas imaginativas. Las ideas imaginativas son las definiciones nominales. Segundo, se elimina el uso arbitrario de términos a cosas diversas. Puede suceder que una definición enuncie un concepto cierto por sí mismo, es decir, una verdad que se afirma como tal sin prueba. Ella no es entonces una proposición, y esta es la definición, ella no es entonces una proposición porque no requiere demostración. Tampoco es un axioma porque se refiere a objetos y no a verdades eternas, como las nociones comunes. Ella es entonces una definición, y una definición de cosa, puesto que pone la verdad de su objeto. Tal es el caso, esto sí dice Gerold, tal es el caso de las definiciones de la ética. ¿Se puede demostrar lo de Gerold? Veremos que sí. Ahorita pasaremos al Tratado de la Reforma para ver cómo Spinoza efectivamente, en la parte final del Tratado de la Reforma del Entendimiento, introduce la idea de noción, introduce la noción de idea verdadera. De lo anterior resulta que una definición es válida, uno, si es la denominación correcta de la cosa que ella significa, y dos, si contiene lo concebible, lo inteligible de la cosa que ella expresa. Es decir, las definiciones, dice Spinoza, son válidas a dos condiciones. Uno, que denominen efectivamente a la cosa que estamos pensando, y dos, que la hagan inteligible, que contengan la inteligibilidad de la cosa que estamos pensando. Lo primero es simplemente una expresión congruente y continua, pero lo segundo es más complejo porque requiere dos opciones, implica dos opciones. Uno, las definiciones que se refieren a nociones que no son sino simples modos de nuestro pensamiento sin correspondencia fuera de nosotros y que por tanto no son ideas y que puesto que no se proponen representar al objeto exterior, no tienen que ser verdaderas, sino solo congruentes. Pero hay otra clase de definiciones que se refieren a las nociones que son ideas, es decir, representaciones de cosas exteriores a nosotros y por tanto no son simples modos del pensamiento. Estoy leyendo a Gerold, lo mostré en la ocasión anterior, estoy leyendo el libro de Gerold, Marcial Gerold, el libro se llama Spinoza y es el volumen 1 que trabaja la ética, está publicado en París, en Oviedo Montaña. Lo sigo a él porque es la mejor introducción a las definiciones que conozco, ¿eh? No es la única, uno puede encontrar las mismas cosas en otros comentaristas, pero Gerold es particularmente detallado, le dedica unas 10, 15 páginas al problema de las definiciones. Por eso es que lo estoy siguiendo a él. Pero hay otra clase de definiciones que se refieren a las nociones y que son ideas, es decir, representaciones de cosas exteriores a nosotros, y por tanto no son simples modos de pensamiento. Está claro que estas definiciones son verdaderas o deben ser verdaderas, es decir, deben convenir a su ideato. Acuérdense que Spinoza refiere la verdad en términos de la conveniencia de la idea con su ideato, ¿no? Una idea es verdadera por la fuerza demostrativa que posee. Una idea es verdadera o adecuada por las razones internas a la demostración. Pero esta idea verdadera, dice Spinoza, concuerda con su ideato. Es decir, efectivamente es una representación de un algo que existe fuera de nosotros, ¿no? Spinoza, por supuesto, otra vez, no es idealista, ¿no? Spinoza no ha inventado el idealismo no ha llegado en la época de Spinoza, ¿no? Estas no obedecen simplemente a la coherencia interior, sino a la posibilidad real, intrínseca de la cosa representada. Es, por decir así, una noción que incluye la posibilidad real. Todo lo que es realmente posible es necesariamente verdadero. No me voy a detener en esto, pero
Si ustedes recuerdan el trabajo de las modalidades en Hegel, es muy similar a esto. ¿Sí? Hegel dice, el antecedente de la necesidad, sobre todo de la necesidad absoluta, es la posibilidad real, ¿no? Es decir, si algo es realmente posible, es que algo es necesario. Si algo es realmente posible, si las condiciones de una cosa están ahí y estas son reales, es decir, si tienen efectivamente las condiciones de la cosa que son, pues la cosa se va a dar, es decir, es necesaria, ¿no? De manera que Spinoza piensa, igual que Hegel, que lo posible real es lo necesario, ¿cierto? Una definición es mala porque la estructura esencial que ella atribuye a la cosa es ella misma inconcebible. El ejemplo que pone Spinoza es dos líneas rectas paralelas que dibujan un cuerpo. Dice, pues eso es inconcebible. Si dos líneas son rectas, nunca van a poder encontrarse y por tanto nunca van a formar un cuerpo. Esa idea es inconcebible y por tanto esa definición es mala, ¿no es cierto? Pues no es y no puede ser conforme a la naturaleza de sus objetos. Ahora, un pequeño paréntesis. Eso es interesante porque muestra que para Spinoza la posibilidad descansa sobre todo en la no contradicción. Y eso es algo que Hegel sí criticaría, ¿no? Hegel diría, si la posibilidad descansa solo en la no contradicción, es una posibilidad muy pobre, porque no hace más que decirnos, todo es posible salvo lo que es autocontradictorio. Y Hegel diría, pues eso es muy poco para definir, ¿no? ¿De dónde se concluye que toda definición, sea que se trate de ideas o de nociones que no son ideas, debe ser concebible y de un modo general, una mala definición es aquella que no se concibe? Cuando se trata de una idea, es decir, una noción que representa una cosa a la cual debe ser conforme, la definición no será buena sino en la medida en que sea buena, es decir, que nos revele la posibilidad o la concebibilidad, la inteligibilidad intrínseca, es decir, la naturaleza interior de la cosa. Por lo demás, piensa Spinoza, los nombres pueden y deben ser convencionales con tal de que se usen siempre sin variación. Vean ustedes, estoy siguiendo a Gerul, por favor no se pierdan en esto que estoy haciendo, eh, para después irnos al Tratado de la Reforma del Entendimiento y leer Spinoza y ver que esto efectivamente está en Spinoza. En una carta dirigida a Olenburg, dice Spinoza, ahora sí cito a Spinoza, toda idea que explica la estructura realmente concebible de una cosa es una idea clara y distinta. Es decir, Spinoza finalmente es muy cercano es contemporáneo de Descartes. Entonces, obviamente usa el concepto de idea clara y distinta. Y dice, toda idea que explica la estructura realmente concebible de una cosa es una idea clara y distinta. Tal idea, siendo necesariamente conforme a la cosa, es una idea verdadera. De ahí el axioma, dos puntos, toda definición, siendo una idea clara y distinta, es una idea verdadera. Es decir, Spinoza piensa que efectivamente una idea clara y distinta es una idea que refleja la inteligibilidad de la cosa de la que estamos hablando. Y si esa inteligibilidad no es contradictoria, no sufre de contradicción, entonces es una idea verdadera producida por el intelecto. Esto es muy importante entenderlo. Producida por el intelecto. No es que el intelecto tenga ideas innatas. Para Spinoza eso no existe. Pero lo que el intelecto sí hace es producir con sus propias fuerzas ideas verdaderas. Y él cree que ese es exactamente lo que sucedió en el caso de la geometría. Por eso considera que la geometría es excepcional. Con la geometría, a través de las fuerzas enteramente del intelecto, lo que hacemos es alcanzar ideas verdaderas que son a la vez la esencia genética, la génesis de la cosa con la cual estamos pensando, ¿no? Esta es la parte en la que me interesa subrayarlo para mostrar que si la lectura de Macheré es correcta e interesante, también es cierto que en Spinoza hay esta parte en la cual la geometría es realmente, ya encontré la cita a la que me refería la ocasión anterior sin saber muy bien dónde estaba. eh, Spinoza piensa que la geometría develó a los seres humanos una potencia intelectual que desconocían previamente.
Pero por otra parte, el entendimiento puro, y esto Gerold lo reconoce igual que Macheré, el entendimiento puro es la potencia de lo verdadero. Es- Spinoza piensa que el entendimiento puro es una potencia, es la potencia del entendimiento, la potencia de generar ideas verdaderas. En ese sentido, la lectura del Tratado de la Reforma del Entendimiento es completamente correcta. O sea, para Spinoza, el intelecto es capaz de producir por sus propias fuerzas, como potencia, las ideas verdaderas que requiere. Cito una parte del Tratado de Reforma del Entendimiento: pertenece a la naturaleza del entendimiento el formar ideas verdaderas. Es decir, las ideas verdaderas no son copias de cosas, son producto del entendimiento, producto de la potencia del pensar. No se refiere a las cosas externas, se refiere a nuestra capacidad a través del pensar de producir ideas verdaderas. En consecuencia, todo lo que produce espontáneamente el entendimiento es siempre una idea clara y distinta, es decir, verdadera. Nosotros comprendemos entonces que el entendimiento sea libre de inventar todas las definiciones que quiera y que sin embargo todas ellas son verdaderas, es decir, conforme a las cosas. Él actúa con independencia de las cosas exteriores, tal como imaginan algunos que hizo Dios antes de la creación, pero esta libre invención no tiene nada que ver con la imaginación, porque está sometida a las reglas de lo inteligible real. Es por eso que es necesario purificar el entendimiento para evitar confundir estas producciones con los fantasmas de la imaginación. Fíjense aquí, Gerold ofrece una perspectiva perfectamente congruente de Spinoza. El entendimiento es una potencia. El entendimiento por sus propias fuerzas es capaz de producir ideas verdaderas, pero no todo lo que produce el entendimiento en su libertad, en su independencia, son ideas verdaderas. Hay que saber discriminar las ideas que pertenecen a la imaginación a las ideas que pertenecen a las cosas. ¿Cómo? Con lo concebible, con lo inteligible. Es decir, si podemos producir a través de la fuerza del entendimiento una definición de cosa que sea perfectamente inteligible, que no sea contradictoria y que se separe de los productos de la imaginación, que es a lo que Spinoza dedicó toda la primera parte del Tratado de la Reforma del Entendimiento. Pero esta idea clara y distinta no debe confundirse con una cosa singular existente en acto en la duración. Su definición es una definición concebible, no es una realidad de cosa. Existen tales cosas, según Spinoza, la geometría está llena de ellas, el círculo, el cuadrado, etc. Existen esas cosas que el entendimiento produce y que no son definiciones de cosas inmediatas. Sí, dice Spinoza, la geometría está llena de ellas. Y por eso la geometría, lo veremos, es esa potencia descubierta de los seres humanos. Esta cosa que en virtud de su definición posible en el entendimiento concibe a priori por sus fuerzas como real, es la esencia. Lo que la definición real, lo que la definición de cosa ofrece a través del acto del entendimiento, dice Spinoza, es la esencia de la cosa, ¿no? Y por eso dice el Tratado del Intelecto del Tratado de la Reforma del Entendimiento, como regla: para que una definición pueda ser concebida como perfecta, ella deberá explicar la esencia íntima de la cosa. Repito para claridad de todos: para que una definición pueda ser concebida como perfecta, ella deberá explicar la esencia íntima de la cosa. Veremos que eso está en el tratado. Gerold está diciéndonos, hay una perfecta concordancia entre el tratado y la ética, pero esta concordancia descansa en que para Spinoza la fuerza del entendimiento, una de las potencias del entendimiento, consiste en generar ideas verdaderas, es decir, definiciones de cosas, definiciones que incluyen la esencia de la cosa. Y creo que esto es muy importante porque Gerold está haciéndonos ver algo que en cambio Macheré no presentaba. Macheré hacía énfasis en la demostración de la ética, pero apenas se refería al Tratado de la Reforma, salvo en la primera parte, dejando de lado el problema de las definiciones que está más adelante en el mismo tratado. ¿Sí se alcanza a ver lo que estoy intentando decir? Macheré tiene razón. Así es como funciona la ética una vez que tenemos las definiciones. Pero las definiciones para Spinoza
no son, como él dice, puntos de partida provisionales que después se van a llenar de contenido. Ya tienen verdad, aunque su verdad se despliegue racionalmente después de la demostración. ¿Sí se ve? Spinoza dice en el Tratado de la Reforma, para Spinoza no hay separación entre analítico y sintético, porque como hemos visto en la clase anterior, para él el conocimiento siempre va de la causa al efecto y no a la inversa. ¿Sí? Pero afirma que el problema es cómo se forman las ideas que son verdaderas. Y Spinoza nos dice, se forman a través de la potencia del pensar que arranca de elementos muy básicos, muy elementales, de las primeras ideas que tenemos como seres humanos naturales que somos, y luego gradualmente, a través del trabajo del pensar, se va alcanzando una idea cada vez más adecuada, una idea verdadera. Te voy a leer, Julio, una parte en donde creo que Macheré lo expone muy bien, porque eso está en el Tratado de la Reforma del Entendimiento. Dice Spinoza, las ideas analíticas, eso que llamaste, que para él no funcionan así, las ideas verdaderas son ideas que resultan del trabajo del pensar. Pero el trabajo del pensar tuvo que empezar por ideas mucho más elementales, por ideas mucho más básicas, que fue elaborando gradualmente y que fue permitiendo que el pensamiento alcanzara gradualmente cada vez más coherencia, cada vez más alcance, una potencia cada vez mayor. Eh, Mascherello dice así, lo voy a leer para que lo tengas más claro. Si la exposición de la doctrina espinosista comienza por definiciones, axiomas y postulados, si comienza por las sustancias y no por Dios, eso no significa de ningún modo que las nociones primitivas constituyan una fuente de verdad a partir de la cual todo lo que sigue podría ser simplemente deducido según un desdoblamiento rígido y predeterminado en la forma de una explicación. Sustancia, atributos, modos, tal como aparecen en los principios liminares, son justamente el equivalente de ese material mal trabajado de los primeros herreros que han necesitado para comenzar su trabajo. Son nociones aún abstractas, simples palabras, ideas naturales que no tomarán realmente su sentido, sino a partir del momento en que funcionarán en demostraciones y producirán efectos reales, expresando así una potencia de que no disponen desde el punto de partida. Es decir, Spinoza dice, a las ideas verdaderas se llega a través de un trabajo. La humanidad empezó con ideas elementales, gradualmente se fueron desarrollando, gradualmente el entendimiento fue adquiriendo fortaleza, congruencia, coherencia, conciencia de sí, y alcanzó por fin las ideas verdaderas. Es decir, Spinoza diría, la idea de sustancia que yo presento o la idea de Dios que yo presento no es obra simplemente del entendimiento por sí, es el trabajo que ha llevado el pensamiento a lo largo de su historia para alcanzar esta comprensión de las cosas. ¿Sí se ve? A ver, déjame hacer un pequeño paréntesis. Es, así como lo dices, yo tiendo a comprender a Spinoza tratando de hacerle justicia, ¿no? En el sentido de no acusarlo simplemente de formalismo, porque no tiene ese puro aspecto de formalismo, pero tampoco decir que es como antecedente o hasta avance sobre Hegel, porque es verdad que también es hijo de su tiempo y por tanto ve el método geométrico, el more geométrico, no nada más como un procedimiento racional, sino lo ve como cargado de mucho más que eso. Spinoza cree que efectivamente de lo que se trata es de alcanzar la esencia de las cosas, pero piensa que la esencia de las cosas se realiza justamente en este procedimiento por el cual el entendimiento con sus propias fuerzas, con con su propio impulso, con ese autómata espiritual, genera él mismo las ideas verdaderas que son las esencias de las cosas. Spinoza es a la vez, digamos por decirlo así, pre-idealista. Él sí supone que las cosas tienen existencia, ¿no? Una existencia real, ¿no es verdad? Y que sin embargo el entendimiento es capaz de producir con sus propias fuerzas, con ese trabajo de sí sobre sí, hasta alcanzar la definición, la idea clara y distinta, comprende la esencia de la cosa. Spinoza vería las cosas así porque está, digamos de esta manera, antes del idealismo alemán.
Hegel ve la esencia como la producción de la cosa desde el punto de vista de la reflexión. Para Hegel, lo que hace el pensamiento es encontrar la verdadera esencia de las cosas en su reconstrucción inteligible. La esencia de las cosas no es para Hegel otra cosa que el mecanismo racional por el cual comprendemos por qué son como son. En cierto modo se parecen y sin embargo Hegel y Spinoza también se alejan aquí. Hegel diría, la esencia de las cosas la comprende la reflexión cuando es capaz de subsumir al objeto exterior y convertirlo a través de su procedimiento deductivo, genético, dialéctico, es capaz de producir entonces la inteligibilidad de la cosa reconstituida por el pensar. Pero claro, aquí Hegel está hablando ya después de Kant, ¿no es cierto? Spinoza no ve las cosas de esa manera. Spinoza también quiere alcanzar la esencia y piensa que es un producto del pensar, pero piensa que es un producto del pensar autónomo en su potencia interior y que sin embargo, es a la vez la esencia de la cosa real tal como existe fuera de nosotros. Spinoza acaba de introducir la idea, Guerón acaba de introducir la idea de que estamos hablando de la esencia de las cosas. Y Spinoza diría, esa la encuentra el entendimiento a través de esa larga elaboración que hace consigo mismo para separar las ideas de la imaginación, separar las ideas, las definiciones meramente nominales de las definiciones reales. Solo que Spinoza piensa que esa esencia que el entendimiento produce es exactamente la idea clara, distinta, manifiesta en una definición inteligible de la cosa. Para que una definición sea concebida como perfecta, ella debe explicar la esencia íntima de la cosa. Y puesto que la esencia de una cosa no es más que su estructura inmanente, concebida por el entendimiento, y de ninguna manera la causa que la hace existir en la naturaleza, es evidente que ninguna experiencia podía procurarnos la definición. La experiencia, dice Spinoza en una carta de Bries, no nos enseña la esencia de las cosas. Una cosa es la causa que hace que algo exista en el mundo real, pero eso no es para Spinoza la esencia. Y otra cosa es la esencia, que es aquello que el entendimiento puede producir por sus propias fuerzas para alcanzar la génesis racional, la génesis inteligible de la cosa. Los círculos reales, singulares, existentes, existen por muy diversas causas. Cito la ética, la razón de la esencia del círculo no da cuenta más que de su naturaleza, de ningún modo de sus múltiples ejemplares en la existencia. Esto es Spinoza otra vez muy cerca de Hegel, ¿no? La razón de la esencia del círculo solo da cuenta de su naturaleza, no de sus manifestaciones, ¿no? ¿Se acuerdan que en el Tratado de la Reforma del Entendimiento dice Spinoza, y esto es otra vez muy hegeliano, muy cercano a Hegel, sin ser hegeliano, dice Spinoza, una cosa es la idea y otra cosa es el ideato, y son dos cosas distintas. La idea no es la imitación del ideato, la idea es un producto del entendimiento y el ideato es su manifestación. Coinciden efectivamente en la verdad, pero son dos cosas distintas. ¿Se acuerdan que presenta el ejemplo de una cosa es Pedro y otra la idea de Pedro? El Pedro real, pues existe como un individuo que tiene muchísimas causas para existir, ¿no? Sus padres, su génesis, qué sé yo, el encuentro con Jesús. La idea de Pedro, en cambio, es una obra del entendimiento. La esencia de Pedro no es idéntica a Pedro mismo. Lo mismo que dice aquí, la esencia del triángulo, perdón, del círculo, no es el círculo manifiesto. Y eso no nos da, la esencia no nos la da la experiencia, porque la experiencia solo nos da causas externas a las cosas. A partir de sus definiciones reales, que concibe absolutamente a priori, el entendimiento podría perseguir una serie de deducciones tales que, sin jamás tener que preocuparse de lo que sucede fuera de él, en la naturaleza, llegará siempre a conclusiones verdaderas, es decir, conforme a las cosas o con más precisión conforme a su esencia. Aquí está la segunda parte de la ética. Una vez que tenemos las ideas verdaderas, una vez que tenemos esas premisas verdaderas reales,
entonces el entendimiento puede deducir de una manera absolutamente clara y transparente las consecuencias que derivan de esa esencia. No importa lo que pase fuera, el entendimiento seguirá produciendo ideas verdaderas, porque dice Spinoza que una idea verdadera conduce a otra idea verdadera y otra idea verdadera conduce a otra idea verdadera, sin que nos preocupemos por qué sucede fuera de la acción del pensar. Lo mismo que en la geometría, la metafísica puede estar segura de lo que deduce de las definiciones genéticas formadas absolutamente a partir de un principio absoluto, cierto de sí, son verdades. Y como la geometría, la metafísica tampoco tendría que considerar ninguna otra cosa salvo el encadenamiento riguroso de las ideas al interior del pensamiento, ¿no? Vean ustedes, en, Guerrero lo que está diciéndonos es, para Spinoza, la geometría descubrió a los seres humanos, hizo ver a los seres humanos un modo de razonamiento para alcanzar la verdad. Ahora, ese modo de razonamiento que la geometría inauguró para los seres humanos es el modo de conocimiento verdadero. Y por eso la metafísica, que se ocupa, a diferencia de la geometría, que se ocupa solo de seres de la razón, aquí nos ocupamos de cosas reales. Pero dice Spinoza, ese procedimiento del conocimiento es el verdadero. Eso que la geometría hace, ese esfuerzo por el cual la geometría alcanza la esencia de las cosas por el esfuerzo del pensamiento en su definición verdadera, pues es lo que la metafísica puede también hacer. Y vean ustedes, aquí sí se ve que Spinoza no ve el método geométrico, como dice Machere, solamente como un punto de partida provisional al cual va. No, no, él está diciendo, aquí la geometría es lo que da cuenta, lo que abre ese método de la razón. Déjenme, para sostener este punto, irme a un momento a la ética, ¿no? Porque, como les decía, finalmente encontré, gracias a la otra clase, eh, la cita en la que Spinoza lo dice literalmente, ¿no? Es efectivamente en el apéndice de la parte primera, donde dice literalmente Spinoza, los seres humanos vivirían en la superstición permanente. ¿Se acuerdan que así empieza esa parte? Los seres humanos vivirían en el prejuicio permanente si no hubieran encontrado la geometría que les mantuvo, que les dio efectivamente la libertad de la que carecían previamente. Aquí está, dice Machere en el apéndice de la primera parte de la ética. Y de ahí que afirmasen como cosa cierta que los juicios de los dioses, ¿se acuerdan que en esta parte Spinoza está diciendo por qué apareció la superstición? Y de ahí que afirmasen los seres humanos como cosa cierta que los juicios de los dioses superaban con mucho la capacidad humana, afirmación que habría sido sin duda la única causa de que la verdad permaneciese eternamente oculta para el género humano, si la matemática, que versa no sobre los fines, sino solo sobre las esencias y propiedades de las figuras, no les hubiese mostrado a los hombres otra forma de verdad. Vean ustedes, Spinoza, estamos hablando de la ética, no estamos hablando del tratado, no estamos hablando ni siquiera del corto tratado, que es una obra de juventud, sino que estamos hablando de la ética. Y ahí dice Spinoza, los hombres vivirían en superstición si la matemática no les hubiese mostrado otra norma de la verdad. Y esa es la norma de la verdad que estamos ahora siguiendo. Según Spinoza, la metafísica está asegurada desde el momento en que, habiendo definido a priori las nociones de ciertas cosas, causa de sí o substancia, que por su inteligibilidad son reales, lo mismo que los seres matemáticos, descubre una de esas cosas, a saber, la substancia, que tiene la propiedad de existir necesariamente y debe en consecuencia estar investida de la realidad física. A ver, vuelvo a algo que, que Eric estaba diciendo. Claro que para Spinoza las definiciones están cargadas ya con elementos de verdad. En ese sentido, eh, Hegel tiene razón y tú lo señalabas correctamente. Las definiciones de Spinoza están ya teñidas de verdad, son producto de una elaboración
son producto de un trabajo previo. No son, Hegel se lo va a reprochar de otra manera, pero es verdad que son producto de un trabajo previo, que sin embargo no es la manera en que Hegel ve las cosas. Se ve enseguida que posteriormente será deducido de la idea de sustancia infinita, es decir, de la idea que Dios tiene de sí misma, la cual no es otra cosa que el entendimiento infinito, y tendrá no solamente lo que resulte la realidad que conviene a toda idea geométrica, sino también la realidad fuera de nosotros, sobre la cual deriva la metafísica y que requieren las cosas físicas. Voy a leer un poco más y le trato de redondear todo esto que he venido tratando de decir. Finalmente, lo que funda este paralelismo entre la geometría y la metafísica es el hecho de que la geometría ha aportado al hombre la revelación del entendimiento como potencia de lo verdadero. La geometría le ha revelado al hombre, es lo que acaba de decir Spinoza literalmente, le ha revelado al hombre la potencia que el entendimiento tiene de lo verdadero, la potencia de producir ideas verdaderas. Y es exactamente lo que hace que la geometría no es que no es que se importe el método geométrico a la metafísica, es que la geometría y la metafísica pueden funcionar, dice Spinoza, por esa fuerza del entendimiento, por esa capacidad que tiene el entendimiento de producir por sus fuerzas ideas verdaderas, de producir ideas a lo largo de su propia autoconstitución. Me parece que esto le hace más justicia a Spinoza y sin embargo muestra que lo que Hegel dice de Spinoza es cierto, no tiene al método geométrico nada más como un mero formalismo, lo tiene mucho más profundamente, ¿no? No es solamente que haya importado, como sí lo hacían, por ejemplo, Bacon y otros en su tiempo, ¿no? Bacon, por eso Luis Meyer decía, hay otros que han tratado de importar el método geométrico a la ciencia, pero han dicho puras barbaridades, ¿no? Está pensando sin duda en Hobbes, sin duda en Bacon, ¿no es verdad? Que trataron, ellos sí trataron de importar el método geométrico. Spinoza no lo ve exactamente así. Spinoza dice, lo que la geometría develó a los seres humanos es la potencia del entendimiento, la capacidad de producir ideas verdaderas. Y esa capacidad de producir ideas verdaderas conduce a ideas claras y distintas, es decir, a definiciones de cosas, a partir de las cuales podemos ahora sí explotar su potencia racional a lo largo de la demostración. ¿Sí? Así, así en la geometría, el hombre ve en acto la producción espontánea de las ideas por el pensamiento y ve la verdad de las ideas que permanecen en él, porque al producirlas él mismo, las aprende interiormente en su génesis. Las aprende interiormente en su génesis. Spinoza cree, lo mismo que Hegel, que una idea es verdadera porque la comprendemos enteramente. ¿Por qué? Porque la hemos producido y solo podemos conocer aquello que hemos producido. Lo que conocemos, lo conocemos porque lo hemos producido en su génesis. Para estas perspectivas es muy importante insistir en eso, ¿no? ¿Por qué podemos decir que eso que afirmamos es verdad? Porque lo hemos producido como verdadero y hemos comprendido la coherencia interna de eso que hemos producido. Como esto da cuenta de su causa o de su razón total, ellas se afirman como necesariamente verdaderas y solo ideas semejantes pueden imponerse como verdaderas. De donde resulta que el hombre, que no ha visto producirse ideas semejantes en ninguna otra parte que la geometría, le ha conferido a ésta el privilegio de lo verdadero. Por lo tanto, si la metafísica es posible como ciencia, ella debe poner también en juego esa potencia de lo verdadero, de tal manera que el entendimiento produzca seres reales, lo mismo que la geometría produce espontáneamente las ideas de los seres de razón. El entendimiento es, pues, la potencia de lo verdadero. ¿Podemos mostrar que eso existe en Spinoza? Sí. Si nos vamos al Tratado de la Reforma del Entendimiento, como voy a hacer ahorita, veremos que eso está en Spinoza. Si nos vamos al Tratado del Entendimiento y nos vamos al apartado 97, no, previo, déjenme ir atrás. A partir del apartado 85, Spinoza ha introducido en el Tratado de la Reforma del Entendimiento
la descripción de lo que él llama el autómata espiritual. Dice Spinoza, y por el contrario, he mostrado que la idea verdadera es simple o compuesta de ideas simples y manifiesta cómo y por qué algo se hace o fue hecho, y que sus efectos objetivos en el alma proceden conforme a la razón de la formalidad de dicho objeto. Lo cual coincide, dice Spinoza, con lo que dijeron los antiguos, a saber que la verdadera ciencia lo cual coincide con lo que dijeron los antiguos, a saber que la verdadera ciencia procede de la causa a los efectos, excepto que ellos nunca concibieron que yo sepa, como nosotros hacemos aquí, que el alma actúa según leyes ciertas y según un autómata espiritual. Según un autómata espiritual, esa celebrísima metáfora de Spinoza, según la cual el entendimiento, cuando encuentra las ideas, se despliega a sí mismo por su propia potencia, sin necesitar nada exterior a él. Y eso es a lo que Spinoza llama el autómata espiritual. Los antiguos tuvieron razón. El conocimiento va de las causas a los efectos, porque una vez que alcanzamos la causa verdadera, pues entonces el autómata espiritual empieza a deducir ideas verdaderas, de ideas verdaderas, de ideas verdaderas, sin cesar. Spinoza ya ha separado entonces las ideas verdaderas de las ideas imaginarias, ¿no? Ha dedicado los parágrafos hasta el 90 en decirnos, podemos separar las ideas verdaderas de las ideas meramente imaginativas, que descansan en meras palabras, que descansan en la memoria, dice él, que descansan en ciertas facultades que son propias a nosotros, pero que son distintas al entendimiento. Y el parágrafo 91 justamente empieza así: entendimiento e idea verdadera. Fíjense lo que dice Spinoza, para que vean que lo que dice Guerol no es para nada un invento, ¿no? Dice el apartado 91 del tratado: para llegar por fin a la segunda parte de este método, es decir, ya expuso en la primera parte eso que llamó la producción de ideas verdaderas, es decir, el mecanismo por el cual, partiendo de ideas elementales, básicas, simples, se fue alcanzando gradualmente la idea verdadera. Ahora va a exponer la segunda parte del método. Una vez que llegamos a esas ideas verdaderas, dice, esta segunda parte del método, para llegar por fin a la segunda parte del método, propondré primero nuestro objetivo en dicho método y después los medios para alcanzarlo. El objetivo consiste en poseer ideas claras y distintas, es decir, tales que estén formadas por la pura mente y no a partir de movimientos fortuitos del cuerpo, y a fin de que esas ideas se reduzcan a una, procuraremos después concatenarlas y ordenarlas, de suerte que nuestra mente produzca objetivamente, en cuanto le sea posible, la formalidad de la naturaleza en su totalidad o en sus partes. Y en el parágrafo 92 arranca la definición y sus clases. Es decir, ahí Spinoza va a decir, ahora vamos a introducir el concepto de definición, ¿no es cierto? Ya vimos que la potencia del entendimiento, que el entendimiento es una potencia capaz de producir ideas verdaderas, capaz de producir en sí mismas ideas verdaderas, claras y distintas. Ahora vamos a ver cómo éstas se utilizan metódicamente para alcanzar, una vez más, ahora sí, la concreción, que es lo que Spinoza quiere llegar. Spinoza, y este es un rasgo que también voy a subrayar, a diferencia de Hegel, Spinoza no quiere mostrarnos solamente la lógica, quiere mostrarnos cómo se pasa de eso a las existencias individuales, a las cosas reales. Esto lo voy a discutir más adelante, porque me parece una diferencia muy importante entre los dos, ¿no? Hegel va a hacer descansar en gran medida el problema del método en la lógica, ¿no? De hecho, ahí nos vamos a detener largamente, espero que no se fatiguen también, pero nos vamos a detener en la introducción a la segunda edición de la lógica, que es donde expone todo esto con mucho más detalle. Hegel parece hacer que el método sea fundamentalmente localizado en la lógica y luego, al final de la lógica, en la idea absoluta, pero lo vincula al concepto. Spinoza, en cambio, no quiere quedarse solamente en la lógica
en la fuerza del entendimiento, sino que quiere mostrar que de ahí podemos derivar la comprensión de las cosas reales. Por eso es que la ética pasa de Dios a la mente, a los afectos y finalmente a la libertad humana. Es decir, Spinoza quiere demostrarnos cómo de esas ideas, de esa comprensión de la totalidad, llegamos efectivamente a la comprensión de las cosas reales, ¿no? Hegel, en cambio, parece descansar el método mucho más en la lógica misma, ¿no? Claro, la lógica aparece luego en la filosofía del derecho, en la filosofía de la historia, aparece claramente en los trabajos, por ejemplo, la sociedad civil se ve claramente el funcionamiento de la lógica, pero no es eso lo que Hegel, no es ahí donde coloca Hegel el problema del método. Eso, en esas obras dice, estoy usando la lógica, dense cuenta que el método está presente, pero no voy a hablar de él, sino que ya está presente. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo explicaría Spinoza, por ejemplo, la diferencia entre lo que son ideas como la idea de Pedro, que se distingue claramente de lo que es la manifestación de Pedro o las manifestaciones de Pedro, como las ideas que se hallan, por decirlo, en el entendimiento, que el entendimiento mismo produce, derivadas de ellas, como puede ser la idea de razón, la idea de amor o la idea de infinito? Para responder esa pregunta, eh, hay que revisar eh, los, el Tratado de la Reforma del Entendimiento desde el apartado 18. A ver, te lo explico muy rápidamente. Spinoza empieza el Tratado de la Reforma del Entendimiento diciendo que el propósito suyo es alcanzar una vida en el bien, una vida realizada, una vida en lo que él llama ese punto ya no móvil, sino permanente de felicidad. Ahora, ¿cómo llegar a ello? Dice Spinoza, hay que llegar a ello solamente, se llega solamente a ello cuando se tienen ideas claras y distintas, cuando se tiene conocimiento de las cosas. Ahora, ¿cómo procede el conocimiento? Spinoza explica ahí que nosotros como seres humanos nos formamos una serie de ideas, un conjunto de ideas que son, al menos en un primer momento, afecciones que el cuerpo recibe, ¿no? Nuestras ideas para Spinoza no son otras cosas que afecciones que el cuerpo recibe y que la mente transforma en ideas. Es decir, somos seres pensantes, por decirlo así. Pero somos seres pensantes capaces de reflexionar sobre ese pensamiento y, por tanto, capaces de construir gradualmente las ideas que son coherentes, adecuadas, perfectas, que son las ideas verdaderas, y separarlas de las ideas con las cuales vivimos nuestra vida cotidiana. Te pongo un ejemplo muy trivial, pero, por ejemplo, dice Spinoza, nosotros tenemos unas ideas que nos son dadas y que nunca discutimos. En mis clases, por ejemplo, siempre digo, ustedes le preguntan a sus papás, a su papá, ¿de verdad es mi papá? Pues no, o sea, dice que es mi papá, me dijo desde chiquito que era mi papá, pues no, bueno, no, por lo menos yo no lo hice, pero supongo que nadie le dice a su papá, no, yo quiero una prueba de ADN, no te creo sobre palabra, ¿no? Spinoza dice, tenemos muchas ideas que nos vienen de fuera, que nos son dadas, pero además tenemos la capacidad de producir ideas que ya no dependen del exterior, sino que nosotros podemos reflexionar sobre ellas para hacerlas congruentes, verdaderas, claras en sí mismas. Y esa es la producción que permite separar, Sebastián, unas ideas de otras. Ese es todo el trabajo que el Tratado de la Reforma del Entendimiento hace en su primera parte. No lo puedo narrar con detalle porque eso supondría de otra clase, pero te pido que revises a partir del 18, el parágrafo 18 del tratado y verás cómo Spinoza está diciendo, tenemos muchísimas ideas, pero tenemos la capacidad de reflexionar sobre las ideas para alcanzar una cierta producción del entendimiento que son las ideas verdaderas. Y las podemos discriminar, dice Spinoza. La próxima clase, pues, me detendré en el Tratado de la Reforma del Entendimiento y luego, una vez que veamos a Spinoza completo, le damos la palabra a Hegel y entonces vemos cuál es la diferencia, por qué Hegel afirma que hay algo distinto, a pesar de la gran cercanía que hay, afirma que hay algo distinto, ¿no? No es cierto, como dice Spinoza, que sea simplemente Spinoza, no es cierto, como dice Macheret, que Spinoza sea incluso mejor de Hegel. No, es que hay dos proyectos distintos que
que dependen de las condiciones en las que fueron pensados. Y a pesar de la gran cercanía que tienen, pues hay una diferencia que permite que Hegel sí se distancie de Spinoza, a pesar de la enorme fuerza del pensamiento espinosista, que es lo que a mí me interesa en este curso, ¿no? Yo no quiero dejar los espinosistas a medias y hegelianos completos. Yo lo que quiero es darles las posibilidades de comprender a los dos. Son cosas del destino, como dirían los estoicos. Y al destino no hay que decirle nunca nada, ¿no? No hay que reprocharle nunca nada. Bueno, nos veremos entonces el jueves de alguna manera, ¿ok? Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place, it's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.